Muy buenos días, hermanos. Espero que estén muy bien. Viéndolos nuevamente, siento que me fui de viaje largo tiempo, extrañándolos. Algunos no los había visto antes de que saliera. Gracias al Señor porque están acá nuevamente. Y gracias a Dios que nos da el tiempo y el privilegio de poder estar unidos nuevamente, ¿no? Un culto, una adoración, todos aquí juntos. Tal vez todavía no lo ideal, pero ya casi, gracias al Señor. Y que cada día el Señor nos conceda estar unidos, seguir creciendo, seguir expandiéndonos, porque lo que expandimos no es a nosotros, sino el reino de Dios. Y damos gracias también por eso, aún allá los que están bien atrás. Un saludo también para todos ustedes, hermanos. Me alegra verlos. Y yo siempre me subo acá, hermanos, con temor y temblor, porque aunque no parece, muchas veces pues estamos delante de Dios y de parte de Dios, trayendo la palabra, procurando poder interpretar correctamente las Escrituras, trazar correctamente la palabra de Dios y traer a ustedes, hermanos, lo que el Señor tiene dispuesto para nosotros en esta semana, para recobrar fuerzas, para mirar atrás y ver qué errores hemos cometido, para restaurar, renovar nuestro espíritu, pero también para avanzar y seguir en este camino, en esta vida que el Señor nos ha permitido tener. Y antes de comenzar, mis hermanos, quisiera que nos encomendáramos nuevamente al Señor. Les invito, hermanos, si se pueden colocar de pie. Vamos a orar a nuestro gran Dios para que Él nos guíe en esta mañana, nos ayude a poder estar atentos y sacar provecho de lo que vamos a escuchar. Señor Dios Todopoderoso, consejero y fuerte, te damos mil gracias, Señor, por cada una de las bendiciones que hemos recibido en Cristo Jesús. ¿Cuántas son, Señor? No las podemos mencionar todas. A veces, Señor, lamentablemente no vemos alguna, porque nos hacemos ciegos, Señor. Sin embargo, allí están, Señor, la salvación, la vida, el trabajo, la provisión, Señor, la salud que nos das, el cuidado que tienes de nosotros, la santificación que efectúas día a día también en nosotros, Señor, por medio de las diferentes dificultades, pruebas, angustias y tribulaciones, Señor. Te damos gracias porque tú eres Dios soberano. Te damos gracias, Señor, porque tú tienes control de todas las cosas. Y como hoy recordamos, Señor, no hay quien te diga a ti qué haces, no hay quien te dé consejo, porque tú lo sabes todo, Señor. Eres el omnipotente y eres el omnisciente, Señor. Te damos mil gracias, Señor, porque tú nos has unido a ti en Cristo Jesús, para salvación, para vida eterna, para disfrute de un Edén eterno un día, cuando tú restaures todas las cosas, cuando el Señor Jesucristo vuelva por segunda vez. Te damos mil gracias, Señor, por esta esperanza también que tenemos. En esta mañana, Señor, sin afanes, Señor, sin preocupaciones, sino poniéndolas a un lado, te pedimos, Señor, que nos ayudes a estar atentos a tu palabra. Ayúdame a mí, Señor, a predicar correctamente lo que tú tienes para nosotros, lo que me has permitido estudiar también, Señor, elegir para compartir con mis hermanos. Pero ayuda a mis queridos hermanos también, Señor, a que podamos sacar provecho de lo que tú tienes para decirnos, no de lo que yo tengo que decir, Señor, sino lo que tú a través de tu palabra, Señor, tienes que decirnos. Señor, nuevamente recordando el privilegio que tenemos de adorarte. Gracias, Señor, por aquellos que vienen por primera vez también. Gracias, Señor, por aquellos que hace rato no nos veíamos y podemos estar nuevamente. Y gracias, Señor, por aquellos que han permanecido también y que domingo tras domingo los vemos sirviendo con una sonrisa, Señor, con alegría en su rostro, que nos permite, Señor, librarnos un poco de la carga y del peso de este mundo que está corrupto lamentablemente por el pecado y que aún lo vemos en nuestros cuerpos, Señor, que envejecen, que cada día, Señor, tienen aflicciones, Señor. Pero tenemos esta esperanza, Señor, que tú nos has dado a través de tu palabra, que un día seremos perfectos junto a ti, Señor,
Y anhelamos ese día para poder estar delante de tu presencia, adorándote cara a cara, Señor. Hoy lo hacemos en espíritu y en verdad, Señor, como tú has dicho. Pero un día lo haremos mirando el rostro de Cristo, Señor. Y no solamente lo hará esta iglesia local, sino cada una de las iglesias amadas que tú has escogido, que has establecido, que aún nuestro Cristo precioso pastorea. Y miles y millones de personas estarán delante de ti, Señor, adorándote por toda la eternidad. Qué precioso privilegio, Señor, tendremos si estamos en medio de esa multitud adorando al Cordero, adorando al Padre de toda bendición, adorando al Espíritu Santo que nos ha unido en comunión, Señor. En esta mañana, Señor, te adoramos y te exaltamos. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, pueden tomar asiento. Cada día, hermanos, nos despertamos, nos levantamos y debemos decidir qué atuendo ponernos para el resto del día. Luego nos vestimos, oramos y salimos a las responsabilidades diarias que tenemos. Algunos se visten tal vez más tarde, se quedan con el pijama puesto durante un largo tiempo, pero al final debemos alistarnos para lo que corresponde cada día. El trabajo, debemos vestirnos para el trabajo. La casa, tal vez unas vacaciones, prendas de baño, un viaje. Tenemos que vestirnos para salir al parque, para salir a hacer mercado y etcétera. Para venir a congregarnos también. Decidimos cómo vestirnos, ¿no? Cada uno de nosotros, cuando estábamos en nuestras casas, en nuestros hogares, decidimos qué nos íbamos a poner en esta mañana, dependiendo de lo que quisiéramos compartir, expresar a través de nuestras vestiduras. Y aunque el Señor, hermanos, habla de la modestia y habla del decoro, hoy no deseo hablar sobre si la Biblia enseña que los pantalones en las mujeres son pecaminosos o no, ni de qué tipo de ropa deberíamos usar para cada ocasión. De lo que yo quiero hablarles en esta mañana es de algo mucho más importante que una prenda de vestir. Y esto es de la vestidura que cada uno de nosotros, hermanos, debería buscar cada mañana antes de salir a hacer los quehaceres. Y me estoy refiriendo, hermanos, a la vestidura cristiana, a la vestidura cristiana. Porque muchas veces, hermanos, no sabemos qué ponernos. Pero si hemos sido rescatados por Cristo Jesús, hay una vestimenta particular que debemos usar día a día. La pregunta sería, ¿cuál es esa vestimenta? Y de eso va a tratar mi sermón, hermanos, de las vestiduras cristianas, o como lo he titulado, la vestimenta cristiana. Y de esto escribe Pablo, hermanos, a la iglesia de los Colosenses, a unos hermanos que el apóstol llama en el capítulo 1, verso 2, santos y fieles. Quisiera llevarlos a este texto. Colosenses, capítulo número 1, y vamos a leer desde el versículo número 1. Colosenses 1:1 dice así, hermanos: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y los que han leído Colosenses, la epístola a los Colosenses, sabrán que esta era una iglesia, hermanos, que perseveraba en fe y en amor. Era una iglesia que avanzaba en la gracia del Señor. Pero esto no quiere decir, hermanos, que ellos no tenían retos y obstáculos que atravesar.
Cuando leemos la epístola a los Colosenses vemos que luchaban contra filosofías, luchaban contra adoración de ángeles, luchaban contra el judaísmo que nunca faltó en aquella época. Y por eso Pablo, en esta carta, les va a alentar a que continúen en la vida cristiana, a que siempre estén recordando al Dios soberano y único Salvador, que es fuente de la vida, no solamente eterna, sino de la actual, porque cada una de las cosas que ellos hacen, la hacen por el poder que Dios tiene en ellos y da para que puedan vivir así. Pero en el capítulo 3, hermanos, que es donde vamos a estar nosotros en esta mañana, luego de una exhortación que Pablo hace para apartarse de la antigua vida, una vida viciada en una mente carnal, en una mente que está ligada a lo temporal, Pablo explica que aquellos que han nacido de nuevo en Cristo deben vestirse como tal. Entonces así llegamos a nuestro texto, hermanos, en Colosenses capítulo 3, versículos número 12 y 13, y dice de la siguiente manera el Señor: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así que, mis hermanos, aquí en este texto vamos a ver ¿cuál es esa vestimenta cristiana? Eso es lo que yo quiero que veamos en esta mañana. ¿Cuál es la vestimenta cristiana a la luz de la palabra de Dios? ¿Qué propósito tiene esa vestimenta cristiana? ¿Y cuál es el modelo que debemos seguir? Porque como voy a ilustrar más adelante, siempre que hay un atuendo nuevo y es un atuendo diseñado especialmente por un profesional, hay una pasarela. Y en esa pasarela ponen un modelo con ese atuendo antes de que salga a la venta. Esta vestimenta cristiana también la tiene un modelo y caminó en una pasarela y nos mostró cómo se debe vestir y cómo se ve esa ropa. Y ustedes saben a quién me refiero. Así que esta vestimenta, el versículo número 12 dice: vestíos pues, ¿cómo? Ahora, los colosenses, hermanos, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, han abrazado a Cristo dentro de sus corazones. Y eso mismo han creído y eso mismo han confesado. A muchos de nosotros estamos así, también hemos abrazado a Cristo en nuestros corazones, hemos creído en Él, lo hemos confesado como el Señor y Salvador de nuestras almas. Pero Pablo también lo que está diciendo aquí en la carta es que no solamente debemos confesarlo, no solamente debemos creerlo, no solamente debemos aceptar esta verdad, sino que también debemos ser esta verdad en la práctica. De eso se trata la vestimenta cristiana. De ahí que Pablo ilustre esto como una vestimenta que debe ponerse una vez y para siempre, y así dar la gloria a Dios con todo lo que hacemos. Esta es la idea de la palabra que encontramos allí en el versículo 12, vestíos. La palabra vestíos allí implica cubrirse totalmente. Es como hundirse en la ropa, es lo que está tratando de transmitir esta palabra, es cubrirse totalmente, de pies a cabeza, es lo que está tratando de decir allí. Probablemente Pablo, hermanos, en su mente no tenía la ropa que nosotros nos ponemos, porque recuerden que en ese tiempo no había pantalones. En ese tiempo todos tenían túnicas, y aunque habían unas túnicas que identificaban a hombres y a mujeres, eran túnicas que los cubrían completamente. Entonces, probablemente Pablo en su mente tenía las túnicas que eran comunes tanto para hombres como para mujeres, cuando está diciéndole a los colosenses, vestíos. Y así como tenemos una vestimenta para cada ocasión, tenemos una vestimenta para ser casuales, informales, formales, de gala, etcétera. Así hay un estilo también espiritual para el cristiano. Y esa es la vestimenta cristiana. Ahora, este estilo, dice el texto, es como escogidos, santos y amados. Entonces, si ustedes se preguntan, bueno,
¿De qué está hecha esa vestidura? ¿O cómo se ve? Porque si yo les digo, piensen ustedes un momento, una vestidura de gala. Mujeres, hermanas, se imaginarían vestidos elegantes, tal vez un color rojo, tal vez un color negro. Los hermanos, ¿qué nos imaginamos de gala? El corbatín, el traje de pingüino, ¿no? Negro, todo completo, camisa blanca. Pero entonces si yo les pregunto, el estilo espiritual, la vestimenta cristiana, ¿qué se imaginan? Deberían imaginarse, según este texto, escogidos de Dios, santos y amados. Y noten lo interesante, porque, por ejemplo, cuando hablamos de escogidos, esto quiere decir que hay una apariencia, o sea, hay una manifestación, hay un testimonio de aquellos que han sido elegidos por Dios antes de la fundación del mundo. O sea, no es como decir, por ejemplo, que ha sido elegido para ser un sacerdote, y algunos de ustedes saben cómo se viste un sacerdote o cómo se vestía un sacerdote hebreo, ¿no? Aún pueden pensar de un sacerdote católico romano con toda su pompa, pero imagínense que ha sido elegido para ser un sacerdote, pero se viste como un vagabundo. O sea, no cuadra en nuestra cabeza. Y miren lo interesante, porque por eso el verdadero Hijo de Dios manifiesta lo que es escogido. ¿Cómo se ve un escogido? Algunos dirían, un escogido no importa cómo se vea, porque se puede ver como un vagabundo. Algunos tienen esa doctrina, algunos dicen, son elegidos, no importa si pecan constantemente. Eso es ser un vagabundo, eso es expresarse de esa manera. Es decir, que estoy vestido de gala o que voy para una gala, pero resulta que estoy vestido en harapos. No, miren que un elegido, dice el texto, vestidos como escogidos, dice la palabra del Señor, deja ver algo. O sea que un escogido manifiesta algo, manifiesta una forma de vestirse. Ahora, no se vayan a confundir, cuando yo digo una forma de vestir, no es esto. Estoy hablando de lo espiritual, estoy hablando de lo verdadero, de lo más importante. Esto, como les dije al principio, esta ropa tiene que tener decoro, dice el Señor. Tiene que tener orden también, pero eso no es lo importante. Lo importante es lo espiritual. ¿Con qué vestimenta están vestidos ustedes, hermanos? ¿Con qué vestimenta estoy vestido yo? Espiritualmente hablando, ¿con la cristiana o con la carnal? ¿O con la mundana? ¿O con la temporal? ¿O con la terrenal? ¿O con la de Cristo? Esa sería la pregunta. Pero entonces dice el texto, vestidos pues como escogidos de Dios, santos, santos, es decir, hermanos, apartados para un propósito particular. En este contexto, la palabra santo está diciendo que Dios ha llamado a algunos y los ha puesto con un propósito. Y eso es lo que significa iglesia, ¿sabían? La palabra iglesia en el griego significa sacados de, llamados, convocados. Eso es ser santo, porque nos ha llamado particularmente ¿a qué? A dar la gloria a Dios, a manifestar esa gloria de Dios a través de la gracia que ha sido derramada en nuestras vidas, una gracia por la cual hemos sido llamados gratuitamente a la vida, a la luz, a la verdad. Amados, dice el texto, estos que se deben vestir como escogidos, como santos, se deben vestir también como amados. Han sido llamados a la comunión en el Hijo, quien dio su vida como la mayor expresión de este amor. Porque sin que los escogidos lo merecieran, hermanos, nosotros, el Padre entregó a su Hijo para salvación de todos estos. Ni uno de los escogidos se va a perder, hermanos. Pero, nuevamente la pregunta, ¿cómo se ve un escogido? ¿Cómo se ve un santo? ¿Cómo se ve un amado? ¿Cómo yo puedo a través de mi vestidura mostrar que soy amado? ¿Cómo puedo mostrar que soy santo? ¿Cómo puedo demostrar que soy escogido? Porque alguno de pronto pensará en este momento, no es necesario demostrar a nadie nada. Desde que mi relación con el Señor esté bien, yo no tengo por qué estar demostrando nada. Pero noten lo interesante de la analogía que utiliza Pablo acá. Porque cuando ustedes se visten con ropa física, están tratando de demostrar algo. Cuando nos vestimos para congregarnos, estamos demostrando ¿qué? Reverencia, respeto, orden. Cuando nos vestimos para la gala, lo mismo.
Cuando nos vestimos casual, ¿qué estamos demostrando? Tal vez ser fraternales, ser amistosos, abiertos, cordiales, y cada una de las maneras en que nos estamos vistiendo transmite algo. Aún a través de la moda y la cultura urbana, transmite algo. El rockero, el que se viste como un rockero, transmite algo. El que se viste como un rapero también transmite algo. Y siempre queremos transmitir algo. Tal vez queremos transmitir, no me importa nada en la vida. Entonces me pongo unas chanclas, me pongo una pantaloneta y me pongo un esqueleto en pleno Bogotá frío. O simplemente no quiero demostrar nada, simplemente quiero demostrar que estoy tranquilo, entonces también me visto de una forma. ¿Cómo nos vestimos entonces como escogidos, como santos y como amados? ¿Qué es lo que queremos mostrar? Queremos mostrar que somos escogidos, santos y amados. Pero, ¿cuáles son las prendas? ¿Cuáles son las prendas que debemos utilizar? Porque nos ponemos pantalón, nos ponemos camisa, nos ponemos un saco, las hermanas se ponen un vestido, se adornan. ¿Cuáles son las prendas para vestirnos como cristianos? Y esas prendas, en este texto particular, hermanos, son 6. Son 6 prendas, pero voy a mencionar 5 porque la sexta se me amplía, que está en el versículo número 14, que es la que cubre a todas las demás prendas. Pero leámoslo rápidamente. Dice: y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Ahora no voy a explicar este texto porque no me queda el tiempo, pero vamos a ver 5 prendas. Pero no se les olvide que la sexta es esta, que es la que cubre a todas las demás prendas. Primera prenda: de entrañable misericordia. Vamos a leer el texto, verso 12. Dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Primera prenda para vestirnos como un cristiano: de entrañable misericordia. Hermanos, una correcta traducción de esta palabra junto a misericordia es compasión ardiente. Eso es lo que significa en el griego, hermanos. Es como que algo que tiene asiento en el corazón, algo que influye en nuestros órganos internos. De ahí sale la palabra entrañas, por eso dice entrañable. Es algo que sentimos, hermanos, es algo que no podemos dejar pasar, es algo que nos conmueve y nos impulsa a ayudar. Quiero darles un ejemplo de esto en las Escrituras. Jeremías capítulo número 31, versículo 20. Vamos allí a leer este texto. Jeremías 31, 20. Para entender que es entrañable misericordia un poco mejor y ver un ejemplo con Jeremías. Jeremías 31, 20. Aquí la Reina Valera lo expresa muy bien, hermanos. Dice: ¿no es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Volvamos a Colosenses. Entonces miren lo que Jeremías está diciendo del Señor. Por supuesto que el Señor no tiene entrañas como nosotros la tenemos. Es una manera, eso se llama un antropomorfismo, de cómo expresar una verdad del Señor en términos humanos. Dios es espíritu, Dios es omnipresente, Dios no tiene entrañas. Pero una de las maneras en la que el Señor muestra a través de Jeremías la misericordia es conmoverse las entrañas. Y entonces yo les pregunto, hermanos, ¿cuántas veces nos sentimos así? Que tenemos el deber de ayudar, que vemos una situación difícil, un hermano, y no podemos estar tranquilos, tal vez no podemos dormir, tal vez no podemos callarnos, y necesitamos de una u otra forma decirle: hermano, aunque sea oro por usted, que es lo más importante. Quisiera hacer más, pero no puedo hacer más. Que siente uno como que le duelen las entrañas. Eso es lo que quiere decir entrañable misericordia. A veces podemos ayudar, hermanos. A veces, lamentablemente, tal vez no es lo mejor, pero ese sentir se presenta allí. Y si no se presenta, hermanos, si no tenemos esa conmoción en nosotros por el prójimo,
por el hermano, entonces no tenemos esta prenda puesta. No tenemos esta prenda puesta. Y tal vez entonces nuestro estilo, nuestro atuendo cristiano no está completo, porque no tenemos entrañable misericordia. Dios tuvo misericordia así de nosotros. Dios se conmovió en lo más interno y nos amó. Lo contrario a esto, hermanos, para poder entender qué es entrañable misericordia, aunque creo que ya está claro, es, a mi parecer, ser indolente, aquel que no le importa nada, aquel que ve sufrir a su hermano y no pasa absolutamente nada, ni siquiera se sienta un momento o planea orar por ese hermano. Eso es lo contrario a entrañable misericordia, es no ponernos en los zapatos de aquel que está en aflicción. Y ha pasado, ¿no? A mí me ha pasado, hermanos. Yo a veces he juzgado erróneamente y digo, ¿pero quién lo manda? Y después cuando lo escucho yo digo, debería haberme puesto en los zapatos del hermano o la hermana antes de haberlo juzgado de esa manera. Y en vez de haberlo hecho con misericordia, lo hice con indolencia. Pero entonces resulta que el Señor nos llama aquí a través de su palabra a vestirnos como escogidos de Dios, santos y amados. Esto es, con las prendas, en primer lugar, de entrañable misericordia. Pero la segunda prenda del atuendo cristiano, dice el texto, benignidad. Benignidad. Al escuchar esta palabra, hermanos, viene a mi mente el idioma de los médicos cuando dicen que un tumor puede ser benigno o maligno. Ustedes han escuchado también, creo. Ellos utilizan ese término benigno para decir que un tumor particularmente, o que algo no es peligroso, o que no va a progresar y que solo está allí. Sin embargo, el término benigno también, hermanos, y a la luz del concepto de las Escrituras, significa algo bueno y provechoso. Un tumor benigno no es provechoso, solamente está ahí estorbando y toca o quitarlo o simplemente dejarlo allí. Ahora, ¿qué significa que sea benigno? Que no es maligno, que es su contraparte. ¿Y qué es un tumor maligno? Pues algo que puede ser canceroso, o sea, algo que puede ser dañino, que se puede expandir y que puede llevar pues a el deceso de la persona. Pero entonces, un tumor benigno pues no lo es. Cuando estamos hablando de benigno, nosotros tenemos que mirar lo que dice el Señor. Y lo que es benigno, según esta palabra que Pablo está utilizando aquí, es algo bueno, es algo provechoso. Por eso esta prenda se debe llevar puesta por el cristiano para promover el provecho de los demás, hermanos. Lo que cada cristiano hace en favor del otro debe ser bueno, no malo. Debe ser no para humillar, sino para ayudar. No debe ser para enemistad, sino para reconciliación. Debe ser para edificación. Debe buscar el bienestar de los demás. No lo hace para exaltarse a sí mismo, sino en favor de otros. De eso se trata la benignidad. Es decir, si tengo la entrañable misericordia, voy a sentir la necesidad de ayudar a mi hermano, pero lo voy a ayudar para el bien de él, no para hundirlo más. Voy a ayudarlo para que sea provechoso. Y entonces piensen ustedes, hermanos, y yo también lo he pensado, en cada una de las situaciones que nosotros hemos vivido día a día. ¿Ayudamos así a los hermanos? ¿Ayudamos así al prójimo? Por ejemplo, un compañero de trabajo. A veces pasa, ¿no? Que no falta el compañero de trabajo que supuestamente quiere ser proactivo y al ser proactivo no piensa en los demás y dice algo que de pronto es contraproducente para todos los demás compañeros. Por ejemplo, dice, jefe, si quiere yo me puedo quedar hasta tarde en este día. Y resulta que si él se queda tarde, entonces todos los demás también deberían quedarse hasta tarde. Pero él no pensó en los demás, en las responsabilidades, en la labor del día, en el cansancio que pudieran tener. No le importó, él simplemente dijo eso. ¿Cuántas veces tal vez a nosotros nos pasa eso en nuestros trabajos, en los colegios, en la casa, en la iglesia? Y estoy poniendo un ejemplo que tal vez es un poco absurdo, pero ustedes me entenderán. Tercera prenda, dice el texto, entrañable misericordia, benignidad, de humildad. Entonces, benignidad también se puede traducir como bondadoso, como bueno. Y la persona que es bondadosa para con los demás, hermanos, generalmente
no tiene una opinión demasiado alta de sí misma. Esto es interesante, porque esto que les voy a decir me ayudó a mí a entender qué es la humildad, porque yo no la entendía muy bien. Había un hermano una vez que me contaba que otro hermano decía en una reunión, es que yo soy muy humilde. Y yo decía, pues él lo cuenta jocosamente porque en el momento que lo está diciendo ya no lo es, porque se está exaltando en su humildad y en realidad no está siendo humilde. Y miren lo interesante, porque el concepto de humildad, hermanos, es que cada uno debe tener un concepto de sí mismo inferior, o sea, no debemos sentirnos superior a los demás. Ese es el mismo concepto que está en Filipenses 2:3 cuando dice, cada uno tenga a los demás como superiores a sí mismo. No en la práctica, como si fuéramos por debajo de los demás, sino en la mente. O sea, nosotros debemos entender que no estamos como un rey siendo condescendientes con los hermanos, sino que antes bien somos siervos que estamos limpiándole los pies a los demás. Ese es el concepto de humildad. Entonces, el concepto de humildad no se expresa así, se expresa aquí, se expresa aquí. Es la manera en la que nosotros hacemos las cosas. Entonces, el humilde no es el que está por fuera diciendo, ay, míreme, ay, y se agacha un poquito más para quedar por debajo de los demás, para que vean cuán humilde es. No, eso no es ser humilde, hermanos. El humilde es el que en su mente sabe que eso que le está pasando al hermano podría haber sido peor para él. Que si el hermano pecó, yo soy peor. Que si el hermano de pronto es torpe con lo que está decidiendo, yo soy más torpe. Pero no es decirlo, hermanos, no es decirlo, ni mostrarlo en esa manera, sino es tenerlo en la mente. Esa palabra humildad que encontramos allí, hermanos, una manera de traducirla es modesto de mente, modesto de mente. O sea que esta prenda tiene que ver con la mente, hermanos. La palabra humildad tiene que ver con la actitud y mentalidad que debemos tener al momento de ser bondadosos o misericordiosos. Modestia de mente es una manera de entenderla. Y esto me parece muy bonito, hermanos, porque cuando tenemos la misericordia entrañable, o entrañable misericordia, cuando tenemos la benignidad, pero cuando tenemos humildad en lo que hacemos, entonces por supuesto que sí o sí lo que hacemos va a ser para bien de los demás, no para decir yo hubiera hecho algo diferente, yo hubiera hecho mejor, sino que por supuesto no decir absolutamente nada y tratar el caso como por supuesto si yo fuera más bajo, que así es, hermanos. Por eso Filipenses 2:3, Pablo también da esta verdad, cada uno estime a los demás como superiores a él mismo. Cuarta prenda, mansedumbre. Mansedumbre. La palabra aquí utilizada para mansedumbre también traduce otra palabra que no es común para nosotros, afable. Alguien que es cordial, alguien que pudiendo ser superior a los demás no ejerce dominio, alguien que es accesible a los demás. Esta idea de la mansedumbre, de no hacer o decir lo que tengo potestad o derecho de hacer o reclamar, es lo mismo que enseña Pedro en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 3 y 4. Y a este quiero que vayamos. 1 de Pedro capítulo 3 versículo 3 y 4. Primera de Pedro capítulo 3 verso 3 y 4. Dice la palabra, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato o adorno de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Espíritu afable. Miren que Pedro está utilizando también la misma ilustración, está diciendo, hermanas, no se adornen de manera ostentosa, eso no expresa nada espiritual, eso no sirve de nada en la piedad. Si quieren ser piadosas, vístanse, adórnense con un espíritu afable, o sea, un espíritu de mansedumbre. Y miren lo interesante, porque esa palabra ornato, aunque normalmente se utiliza para lo que es los adornos de cosas, no de personas,
sea, por ejemplo, en el templo, la manera en que se adornaba el templo, entonces era un ornato, aunque normalmente se habla de adorno. Lo que Pedro está tratando de decir es, así como ustedes se ponen aretes, collares y eso, colóquense la mansedumbre, pónganse la mansedumbre, pónganse el espíritu afable, que eso es lo que verdaderamente importa. Y entonces la idea de Pedro es la misma idea que estamos viendo en Colosenses, cuando Pablo dice allí en Colosenses, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre. Ahora, el Señor Jesús también habló de esta prenda de vestir. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esta es una prenda que no puede faltar en nuestro atuendo cristiano, hermanos. Y ustedes me entienden por qué estoy hablando de esta manera. Porque estamos hablando de la vestimenta cristiana, estamos hablando de cada una de estas prendas que debemos tener en nuestro atuendo. Así como para algunos no puede faltar la corbata, tal vez los zapatos, por supuesto, lógico, ¿cierto? ¿Quién va a salir de su casa sin zapatos o sin pantalones? Así tampoco debería faltar la prenda de la mansedumbre, ni la de la benignidad, ni la de la entrañable misericordia, ni ninguna de esta que estamos viendo. Y quinta prenda, hermanos, paciencia o también longanimidad, que es lo mismo. Cuando ustedes escuchan que longánimo, entonces está haciendo referencia a alguien paciente. Esto quiere decir alguien que soporta, alguien que aguanta, alguien que permanece. Es decir, que en las ofensas o en situaciones que nos pueden llevar a alterarnos, debemos mantener la compostura y responder conforme el vestido que llevamos puesto y no nos debemos quitarlo. Es mantenernos, es soportar, es ser lentos para la ira. Eso es lo que significa ser pacientes, hermanos. A veces, ustedes no han visto, yo he visto y alguna vez antes en mi vida también me pasaba, que cuando dos hombres iban a pelear, entonces uno se quita la camisa y entonces sale allá a pelear. Algo así pasa cuando uno se quita la paciencia. Entonces se quita la paciencia, no, póngasela, téngala ahí, con postura, soporte, aguante. Entonces cada una de estas prendas no nos las podemos quitar, hermanos, porque cada una de estas prendas son tan importantes que componen todo el atuendo cristiano. Ahora, ¿cuál es el propósito de vestirnos de esta manera según este texto? Esta vestimenta tiene un propósito inmediato y este propósito son dos cosas que nos las dice el versículo número 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Ahora, soportarse, ¿a qué se refiere Pablo con esto? Se refiere a lo que ha de venir. Literalmente, soportar significa padecer o sufrir. O sea, otra manera en la que se pudiera traducir es sufriendo, padeciendo. Algo que no nos gusta y algo que no queremos. Pero imaginen, por ejemplo, a un mecánico. Piense usted en un momento en un mecánico, sea de carros, de motos, lo que sea. Él debe ponerse un overol para trabajar. Normalmente, ¿cómo están esos overoles al final del día? Grasosos, sucios, están vueltos nada. Ellos sufrieron durante el día en su trabajo, sudaron, se ensuciaron, se mancharon y demás. Así es la vestimenta cristiana, hermanos. Debemos ponernos todas estas prendas para ensuciarnos con el trabajo que tenemos día a día. Las lavamos, ¿cómo? En la sangre de Cristo y nos las ponemos nuevamente para seguir trabajando y formándonos como el Señor. Entonces nos ponemos el overol, nos ponemos la camiseta, como dicen los futbolistas. Y entonces vamos a sudar, a ensuciarlo, se va a manchar. ¿Con qué se va a manchar? Con padecimientos, con sufrimiento, con ofensas, con falta de perdón, con rencor, con envidia, con ira, y de esas cosas Pablo ya había hablado allí en el capítulo número 3. Miren, por ejemplo, allí en el versículo número 5 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y si ustedes siguen leyendo, va a hablar de todas estas prendas que tiene la vestidura carnal y satánica o diabólica. Pero como estamos hablando hoy de la vestimenta cristiana, entonces debemos ponernos todo esto, ¿para qué?
para poder soportar, o sea, no es para levitar, hermanos. No nos ponemos esta ropa como cuando pasa con la gala, que uno se siente pues muy elegante, ¿no? Y uno no quiere que le manchen de pronto, que le toquen o que preciso le rieguen algo. No, la vestimenta cristiana es para mancharnos, la vestimenta cristiana es para ensuciarnos, la vestimenta cristiana es para sufrir, es para padecer. Por eso dice, soportándoos unos a otros. Es decir, que no solamente yo me pongo mi vestimenta cristiana, sino que el otro también se la pone porque lo voy a manchar, porque lo voy a ensuciar también. Entonces aténgase, póngase como debe ponerse, vístase como debe vestirse para esto, porque me debe soportar, o sea, debe sufrir por mí, pero yo también voy a sufrir por él. Y esto debe ser unos a otros, debe ser recíproco. Entonces, eso es lo que el Señor está tratando de compartir así. Debemos ponernos todas estas prendas para ensuciarlas. Perdonándonos unos a otros también. Perdonarse. Perdonarse ¿por qué? Entonces soportarse por lo que va a venir. Perdonarse por lo que ya vino. Por lo que ya pasó, hermanos. Perdonar según el modelo. Todas estas prendas son necesarias para podernos perdonar como Dios quiere que se haga. ¿Saben por qué no podemos perdonar, hermanos? Porque no nos ponemos las prendas de la vestimenta cristiana. Porque no tenemos la paciencia, porque no tenemos benignidad, porque a veces no tenemos la entrañable misericordia, se nos olvida por ahí, se nos pierde en el closet tal vez. Y por eso es que a veces decimos, pero es tan difícil perdonar. Hermanos, pero ¿cómo no va a ser difícil si no nos vestimos como cristianos? ¿Cómo no va a ser difícil si no tengo en mis entrañas dolor por lo que está sufriendo mi hermano, aún humillándose al pedirme perdón? ¿Cómo no va a ser difícil? ¿Cómo no va a ser difícil si no tengo humildad, entendiendo que el hermano me ofendió, pero que yo soy peor de lo que él dice? Hay juicios injustos en la iglesia. A veces hay hermanos que juzgan sin saber y dicen, es que el hermano es tal, es que el hermano es, por ejemplo, soberbio totalmente. Y no se da cuenta que él mismo es soberbio, pero el hermano que está siendo ofendido debe decir, sí, aún más, hermano, aún más, yo soy más soberbio. Tal vez él lo dice por razones incorrectas, y si me pide perdón, le perdono, pero yo soy más soberbio que lo que él está diciendo. ¿Por qué yo pensaría eso? Porque tengo un espíritu de humildad, no diciéndolo, sino sintiéndolo, pensándolo y teniendo esa actitud. Porque en el momento que yo lo diga, dejo de ser humilde. En el momento que yo lo diga, ya pierdo la humildad, pero debo ser benigno también. Y debo ser manso, porque pudiéndole decir de todo esto, no se lo digo. Pudiéndole sacar versos y decirle, no es como usted dice, le digo, hermano, gracias por lo que me está diciendo. Y entonces también perdono, soporto al hermano, y él me soporta a mí también. Y perdono también. Ahora, ¿cómo perdonamos? Perdonamos con entrañable misericordia. Perdonamos con benignidad. Perdonamos con humildad, con mansedumbre y con paciencia. Ahora, les decía algo al principio, hermanos, y es que cuando hay un atuendo nuevo y muy llamativo y hecho con talento entre los más conocidos diseñadores, se suele hacer una pasarela para modelar los atuendos antes de que salgan a la venta. Pues hay un modelo, hermanos, que lleva puesta esta vestimenta impecable, perfecta, y que nos muestra cómo se ve y cómo deberíamos usarlo nosotros. Cristo, hermanos, es el modelo de la vestimenta cristiana. Hermanos, Cristo es al mismo tiempo el modelo y la vestimenta. Él es la fuente de todas las cosas. Él se conmovió hasta lo más profundo por la miserable condición en la que nos encontrábamos, entrañable misericordia. Él se dio a sí mismo para comprarnos con su sangre y hacernos partícipes de una herencia eterna. ¿Qué es mejor que esto? ¿Qué puede ser más benigno? ¿Qué puede ser más provechoso, hermanos? El Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué hombre más manso, pregunto yo, hermanos, que el Señor, quien siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse? Hermanos, Dios, pudiendo fulminar todo con la palabra de su poder, se hizo hombre y murió en una cruz. ¿Quién más humilde? ¿Quién más humilde que Cristo, hermanos? Quien fue escupido, burlado, azotado, abatido por nosotros.
Y como dice Isaías, vamos a ver qué dice Isaías. Isaías 53. Isaías 53, versículo del 3 al 10. Isaías 53, 3 al 10. Pero poderlo leer, hermanos, que el Señor me ayude. Dice: despreciado y desechado entre los hombres. Alguien que me ayude a leerlo. Isaías capítulo 53, versículo del 3 al 5. Al 10. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Amén. Amén. Gracias, hermano. Me disculpo, hermanas, es que a veces soy muy emocional con estos textos. Aún cuando estaba estudiando me pasaba lo mismo. Pensé que no me iba a pasar, pero siempre me da como... Me conmueven esos textos, pues por saber quién es el Señor. No quiero hacer esto aquí enfrente de ustedes porque no quiero como expresar esto, pero al igual a veces es como inevitable, hermanos. Y precisamente este Cristo del que acabamos de leer es nuestra vestimenta, es nuestro modelo. ¿Y quién más? ¿Quién más humilde? ¿Quién más manso que el Señor? ¿Quién más paciente, hermanos, que el Señor, quien no ha juzgado aún el planeta lleno de iniquidad y perversión, aún esperando a que llegue la plenitud de sus escogidos? Y luego sí, el fin. Su paciencia, hermanos, es inmensa para su creación. Del que estamos hablando, nuestro Cristo, es el modelo sublime que Dios ha dejado para nuestro ejemplo a seguir. Así debemos vestirnos, hermanos, de Cristo, para soportar, para perdonar. Porque si no nos hemos vestido así, no vamos a poder soportar. Por eso somos intolerantes o impacientes. Si no nos vestimos así, no vamos a poder perdonar. Por eso a veces somos inmisericordes y no perdonamos a aquel que nos está pidiendo perdón. A veces decimos, sí, te perdono, pero en el corazón sigue siendo la misma enemistad, sigue siendo el mismo problema. Y noten algo interesante, hermanos, y es que normalmente esta falta de perdón lleva a que hayan problemas en las congregaciones, porque no es un perdón genuino. Se dice, sí, te perdono, pero en realidad no se ha perdonado porque no se ha olvidado el asunto, porque no se ha mirado el provecho del otro, porque no se ha dolido uno y decir, bueno, el hermano se humilló, aunque sea, o a veces el perdón no es sincero también. Entonces, ¿por qué pasa una o la otra cosa? Porque no estamos con la vestimenta cristiana. Hermanos, como conclusión, esta es la vestimenta cristiana que debemos tener toda nuestra vida.
Debe estar llena de todas estas virtudes, hermanos, que llevarán a una vida de piedad, de paciencia y de perdón para los demás. Pero algo más quiero decir acerca del texto que no quiero dejar pasar. Es que Pablo no solamente está contemplando la idea de que cada uno de nosotros los cristianos debemos vestirnos de esta manera, sino que recuerden que esta epístola va dirigida a una iglesia. Y este texto que estamos estudiando también, este cuerpo que conformamos juntos debe tener una vestimenta. O sea, Pablo no está hablando de cada uno, aunque aplica, y aunque hay otros textos que hablan de esto, sino está hablando de un solo cuerpo que debe ser vestido. Y ese cuerpo, hermanos, es la iglesia. Es la iglesia que conformamos juntos. Esta iglesia debe tener un ropaje, y ese ropaje es Cristo. Un ropaje de benignidad, un ropaje de mansedumbre, de humildad, como hemos visto. Es nuestra responsabilidad, hermanos, soportarnos y perdonarnos. Es nuestra responsabilidad amarnos sinceramente. Todos juntos, hermanos, un mismo sentir, un mismo propósito, una misma vestidura, un mismo Cristo. Pero si no podemos, si no perdonamos, seremos llamados por el Señor Jesús siervos malos, siervo malvado. Te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Lamentablemente, hermanos, en vez de responder con amor y perdón a la persona que nos ha ofendido, le guardamos rencor y odio y la criticamos a espaldas suyas, creando un ambiente de murmuración y enemistad. Pero por amor a Cristo, por amor a la unidad de la iglesia y también por amor a nuestra propia salud espiritual, debemos aprender urgentemente a soportar aún a las personas más pesadas, a perdonar aún a los que más daño nos hacen y a amar a todos. La pregunta es, hermanos, ¿lo haremos? Con la ayuda del Señor lo haremos, hermanos. Y no quiero terminar sin invitar, por supuesto, a aquellos que no tienen esta vestidura, que no conocen a Cristo ni siquiera. Tienen que creer en Cristo y arrepentirse de sus pecados para que puedan ser revestidos del nuevo hombre y luego vestirse con esta vestidura cristiana y poder vivir vidas victoriosas, vidas preciosas, vidas cristianas. De otra manera no va a ser posible. Pero aquellos que ya han sido revestidos con el nuevo hombre, como dice Pablo en el contexto, la pregunta es, ¿nos vestiremos como cristianos? Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Vamos a orar. Señor, Dios bueno, te damos mil gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por todo lo que tú tienes para decirnos cada día. Señor, te confieso y te confesamos en esta mañana, Señor, que muchas veces nos quitamos esta vestidura. Muchas veces olvidamos las prendas, Señor. Muchas veces no tenemos misericordia, Señor. No somos benignos, no somos humildes, ni pacientes, ni mansos. Señor, límpianos con la sangre de Cristo de esta maldad. Ayúdanos, Señor, a ser organizados y a tener puesta esta vestimenta que debemos tener a lo largo de nuestra vida, en todo lugar, en todo momento, Señor, en la casa, en el trabajo, en la iglesia, en todo lugar, Señor. Ayúdanos, Señor, porque sin ti no podemos. Necesitamos de ti. Como niños, Señor, que necesitan ser vestidos por sus padres, así necesitamos ser vestidos por ti, Señor. Ayúdanos a vestirnos para soportar, Señor. Ayúdanos a vestirnos para perdonar. Ayúdanos a vestirnos para amar, Señor. Porque sobre todas estas cosas, dice tu palabra, el amor es el vínculo perfecto. Ayúdanos, Señor, a vivir para tu gloria. No solamente, Señor, en la doctrina, no solamente en el corazón, sino también, Señor, en la práctica y en la manera que hacemos las cosas. Danos, Señor, sabiduría y permite, Señor, que esta palabra llegue al corazón de cada uno de nosotros, podamos sacarle provecho y ponerla en práctica en nuestras vidas, en el camino que tú has puesto delante de nosotros y el camino que nos une, Señor, que es Cristo, el modelo perfecto,
y la vestidura que debemos ponernos. Señor, te damos gracias y te adoramos por tu palabra en esta mañana en Cristo Jesús. Amén.